Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 en el estado de Hidalgo, particularmente en la ciudad de Pachuca, les da la más cordial bienvenida a esta actividad que se enmarca en la Semana de Ciencia y Tecnología y que particularmente queremos agradecer al Programa Institucional de Atención a Estudiantes Indígenas y Afrodescendientes, así como al Proyecto de Estudios Culturales y Sociolingüísticos en Educación y, por supuesto, al Programa Institucional de Género, quienes desde hace 3 meses pensaron en una serie de actividades vinculadas a esta Semana de Ciencia y Tecnología y que con gran fortuna hemos podido concretar una serie de actividades que justo dan cuenta del trabajo que se realiza en estos espacios universitarios a través de la justo invitación a personas tan entrañables e importantes para nosotros como son quienes ahora nos acompañan de manera presencial y vía remota. Y que en esta ocasión la actividad que nos convoca tiene que ver con la presentación del libro Para que el silencio no nos mate, contranarrativas hacia de la masculinidad hegemónica de quienes voy a tener la fortuna de presentar. Me da mucho gusto que de manera presencial nos acompañe el abogado Bernabé Martínez García, quien está aquí con nosotros. Nos acompaña también el ingeniero Asael Soriano Sánchez y de manera remota nos acompaña el doctor Carlos Piñeiro, que él está desde Guadalajara. De, bueno, cierto, desde, no sé por qué lo pensé, desde Cholula, Puebla, y que los tres compañeros son parte de un grupo de estudios que han denominado Hombres en Deconstrucción. Entonces, vamos a darles un fuerte aplauso. Y bueno, les platicamos un poquito cuál es la dinámica. Justo la intención de presentar un libro es invitarlos a que ustedes puedan leerlo con posterioridad y además, pues adquirirlo, leerlo, reconocerle y saborearlo. Entonces, un poco la dinámica que nosotros hemos pensado es hacer una breve presentación reflexiva en torno a la lectura de este trabajo. Posteriormente, lanzar una serie de preguntas a quienes escribieron el libro y que además lo coordinan, y particularmente le vamos a pedir a Sael que nos lea algunos fragmentos del libro para justo se enamoren y se relacionen con el texto, ¿vale? Entonces, pues agradecerles infinitamente su presencia a este espacio universitario y justo la idea es empezar como a definir qué es la masculinidad. Si me lo permiten, voy a leer un breve texto para después darles la palabra. La masculinidad ha sido entendida como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Esto es una cita de la CNDH del 2018. Luis Bonino, un psicólogo español, dice, y abro comillas, una arbitraria construcción social resultante de la organización patriarcal y de dominio masculino en las relaciones de género. Está compuesta por un conjunto de valores, definiciones, creencias y significados sobre el ser, deber ser y no ser varón, pero sobre todo de su estatus en relación a las mujeres. Raewyn Connell, quien es pionera, ella es australiana y además es una mujer trans, hay que decirlo, quien es pionera en el estudio de la masculinidad, dice que no hay una sola, sino que son masculinidades. La hay hegemónica e incluso no es que ésta se concrete en nombres reales, aunque la mayoría aspira a cumplirla.
La masculinidad hegemónica es un juego de normas prescriptivas que difícilmente los varones concretos y reales logran. Hay masculinidades cómplices, entendidas como una forma complementaria que aspira y desea formar parte de la masculinidad hegemónica y por ello establece pactos patriarcales. Existen las subordinadas como las masculinidades homosexuales. Muchas veces se hace a partir de lo que no es. Eso es masculinidad. Las hay marginadas como las racializadas. Sin duda, para definir a la masculinidad, insisto, muchas veces se hace a partir de lo que no es decir, no es femenino, no es niñez, no es homosexual, no es debilidad. La masculinidad hegemónica rechaza lo femenino, pretende mostrar dominio y control, reprimir las emociones y ejercer violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres y hacia sí mismos. Hace algunos días, en mi curso Educación y Género, un curso optativo que considero debería de ser obligatorio porque más de uno y una requieren una perspectiva de género, no solo para educar, sino formar en la vida universitaria, pero también para conducirse en la vida, veíamos un fragmento de un documental llamado La máscara en la que vives, en inglés, de Max Julivin. En este documental, los varones, muchos de ellos niños y adolescentes, lanzaban una frase que justo invita a la reflexión sobre la masculinidad y decían, si me conocieras, sabrías que a veces siento que no puedo ser yo mismo. Si me conocieras, sabrías que apenas conozco a mi padre. Si me conocieras, sabrías que mi padre y mi madre se pelearon por mí, que me sentí solo mucho tiempo, que en casa no se habla de sentimientos, que los novios de mi madre abusaron de mí, que yo quería dejar de vivir, me sentía un marginado. Estas frases son el ejemplo de que los varones también son víctimas del patriarcado y que bajo un sistema social e institucional hay mandatos de género hacia ellos, el mandato de la masculinidad, cuestión que además deben mostrar todo el tiempo y que lo hacen en silencio y en solitario. Ante este panorama me pregunto, ¿por qué el silencio en los varones mata? ¿Cómo superar el silencio que les imponen y asumen aun cuando el cuerpo, las bromas hirientes, las complicidades y las negativas gritan la necesidad de ser mirados, escuchados, sentidos de otra forma? ¿Qué dolor existe en el proceso de cumplir con eso que se denomina masculinidad hegemónica y alejarse de esas otras ya mencionadas? ¿Cómo la rabia, la tristeza, la alegría se atragantan para no mirarse y ser mirados vulnerables? ¿Cómo? Si no se ha asumido que los varones efectivamente también la padecen. Para que el silencio no nos mate, contranarrativas hacia la masculinidad hegemónica, es un libro escrito por varones que han iniciado un proceso de reflexión sobre lo que implica ser hombre y la masculinidad. 8 autores, 10 textos, una introducción a 3 voces y un epílogo conforman el libro. Y yo les agradezco que me permitan presentarlo porque además están en este ejercicio de dialogar con las mujeres, mujeres que justo trabajamos temas relacionados con el género. Es un libro editado por una editorial feminista, Bajo Tierra, que sin duda los cuestionó y como filtro les preguntó, ¿han estado en algún tendedero de denuncias? Ellos afortunadamente no, sino ni soñar que les publicaran sus escritos, porque muchos que dicen ser estudiosos del género y la deconstrucción masculina y que se ocultan en la academia, en la literatura, en las artes, son los primeros representantes de la violencia hacia las mujeres y hacia otros varones sexodisidentes y no hegemónicos. Se trata de un libro que a partir de formas diversas de escritura, el texto argumentado, los relatos de vida, las epístolas, el cuento, se narra aquello que les atraviesa, la construcción de la masculinidad, pero alejados del ego y evidenciando un proceso de deconstrucción que supera el manoseo de la categoría y la vulgarización de la misma.
Deconstruir es cambiar. Es una estrategia para desmontar las estructuras sedimentadas, normalizadas, dadas por hecho. Y cambiar implica no ser alguien diferente solamente, sino hacer un ejercicio y un trabajo de deconstrucción y de reconstrucción. Y porque lo personal es político, es un lema feminista, se habla en el libro en primera persona y de manera situada. En los textos encontraremos un cuestionamiento a la masculinidad hegemónica y se otorga la posibilidad de pensar en otras masculinidades. Desde el cuento y la metáfora de un pez, por ejemplo, se da cuenta de que la masculinidad es algo aprendido y que desde la reflexión y el acompañamiento es posible ser otro, liberarse. Se propone en este libro no caer en los discursos de aliade feministe o aliada o aliado feminista. Se cuestiona lo racional, se cuestiona la propia deconstrucción, al adultocentrismo y a la idea de la complementariedad, bajo la idea de que hombres y mujeres nos complementamos. Se muestran las implicaciones de ser un hombre racializado, violentado desde la periferia. Se hace referencia a la depresión, a la tristeza y a la esperanza, pero también se les habla a otros varones y sobre todo a las infancias. Y desde un relato se muestra lo difícil que es vivir con mujeres que sostienen el patriarcado. Se cuestiona a la paternidad violenta y se propone el respeto a las infancias. Asimismo, se da cuenta de un hombre cuidador, acompañante de personas adultas mayores y cómo las madres participamos de la construcción de la masculinidad. ¿Qué hace a este libro diferente de aquello que escriben algunos varones en pro de una supuesta deconstrucción? Yo logro identificar varias cosas. La primera, se evidencia una lectura de la teoría feminista y de género, y reconocen que sin la producción y la lucha de mujeres no es posible romper con la masculinidad hegemónica. Es decir, si no tenemos una formación desde la teoría feminista y de género, cualquier cambio en la estructura masculina no es más que una farsa. Se describe desde las emociones y afectos no permitidos, como el dolor, permitidos para ellos. Dolor, la tristeza, el miedo, la depresión, eh, se escribe sobre ellos, pero no se victimizan, justo porque proponen y no proponen como receta o desde el poder, sino como un ejercicio de espejeo, de plantear la necesidad de formarse, eso es de construcción, cambiar sus relaciones, sus vínculos con otros hombres y con las mujeres, porque el solo reconocimiento no basta. Es necesario que el cambio se aprecie en sus vidas y con ello no es un favor para nosotras, sino es un favor para ellos mismos. Espero que estas palabras les hayan resonado un poquito. Ahora bien, después de esta introducción, yo preguntaría, ¿por qué? Y si me permiten, podríamos empezar con Carlos, que nos escucha desde Cholula, Pueblo, mi Guadalajara. ¿Por qué, Carlos, deciden llamarle al libro así, para que el silencio no nos mate? ¿Por qué contranarrativas a la masculinidad hegemónica? ¿Cuál es la contranarrativa a la masculinidad hegemónica que pretenden mostrar? Por favor, Carlos. Muchas gracias, Edith. En primer lugar, buenas tardes. Es un gusto, aunque sea a la distancia, estar desde la otra Guadalajara. También hay muchas iglesias acá en Cholula, pero de hecho creo que les ganamos. Entonces luego es común que se interprete que somos ciudades hermanas. Estamos un poquito más alejadas y bueno, agradecerle a la doctora Lima en particular por la invitación y a todo el equipo de la UPN que está haciendo posible esto, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Por qué llamarle así al libro? Pues porque me gustaría a lo mejor muy brevemente explicar también que, como bien decía Edith, somos un grupo de reflexión, pero somos un grupo de reflexión y de acción, ¿no? O sea, no hombres en deconstrucción, como se llama el colectivo en el cual pertenecemos, Asael, Bernabé y yo, no solo es un espacio, digamos, que se fundó para empezar a como a leer y a empaparnos de cosas, que sí,
sino también fue partir de reflexionar desde, como ya decía también la doctora Edith, desde primera instancia, a título personal, cómo hemos vivido y transitamos estas masculinidades. Y entonces nos empezamos a dar cuenta en el grupo que era muy difícil para la mayoría de los varones realmente poder hablar de cómo nos encontrábamos en el día a día, ¿no? Y poder salir del cómo estás, bien, 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 y cerrar la conversación y pasar a cualquier otra cosa y empezar a hablar de fútbol o de lo que fuera, y que no es que no hablemos de fútbol y esas cosas, pero no queríamos solo quedarnos en eso. Entonces nos dimos cuenta que había una necesidad de hacer un ejercicio en el cual pudiéramos autorreflexionar de manera personal, pero también de manera colectiva, lo que nos estaba sucediendo. Y entonces, las reuniones que tenemos quincenales, una se divide en tener un espacio justo para platicar de cómo nos ha ido en esos 15 días o ese mes en el que no hemos hablado de ello cada uno, tanto lo bueno, lo malo, lo complicado, si a veces traemos un problema y queremos que los otros compañeros también nos den su opinión, si a veces simplemente solo queremos decir cómo estamos. Y vimos que era muy complicado. Y por el otro lado tenemos la otra parte que mencionaba Edith, también el momento de reflexión y de utilizar mayores herramientas, pues para poder transitar hacia otras masculinidades no violentas. Entonces, nos dimos cuenta que parte del problema como hombres, como bien decía Edith en la introducción, es que solemos silenciar nuestros dolores, nuestras angustias, nuestros miedos, pero también solemos silenciar nuestros amores, nuestras alegrías, nuestros gustos, porque también es considerado muy poco varonil, cualquier cosa que eso significa, y luego podemos platicar de ello, el evidenciar cómo nos está pasando la vida y por qué nos está pasando de cierta manera, ¿no? Entonces, vimos que era indispensable, por eso hablar de ciertos temas, como ya dijo Edith, que pocas veces se tratan lamentablemente, ¿no? El tema de la depresión, ¿no? El tema de los cuidados, el tema de ser un hombre racializado, qué implica esas diferencias con hombres no racializados, o sea, nos dimos cuenta que era indispensable poder abrir un diálogo y eso fue lo que buscamos con el libro, abrir un diálogo desde distintas narrativas que puedan ser útiles para cualquier hombre y también mujeres, evidentemente, y diversidades sexogenéricas que necesiten o que quieran también transitar a ser lo menores violentos posible. Gracias, Carlos. Justo me surge otra pregunta y que tiene que ver con algo interesantísimo del libro, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, es la forma en cómo se presentan. Ya hace rato yo decía, bueno, Asael es ingeniero, Berna es abogado, Carlos es sociólogo, y justo tienen, aun cuando son universitarios, tienen formaciones distintas, pero seguramente en el espacio donde están hay varones que no necesariamente transiten por los espacios universitarios, porque eso también da cuenta de un elemento interseccional que permite entonces que los masculinos, perdónenme si lo dije mal, o los varones, solo en condiciones de educación superior puedan repensar su masculinidad? ¿Quién me lo quiere responder? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Digo, antes de pasar a la respuesta, quiero agradecerle a Edith por invitarnos acá. Ella, eh, como bien ya lo dijo, ya leyó nuestro libro. Al parecer es, este, pues por decirlo de alguna manera, se ha vuelto una fan de este trabajo. Digo, de manera respetuosa, pues, pero le agradecemos mucho los espacios que nos ha brindado para venir a presentar este libro, porque ya estuvimos en la feria del libro de aquí de Pachuca, lo cual también le agradecemos mucho, y ahora aquí en la UPN, en donde da clases, y agradecer pues sus palabras que nos ha brindado, que son, para nosotros es mucho y viniendo de ella sobre todo por el respeto que le tenemos y yo que la conozco desde hace ya bastantes años, pues para mí en lo particular es un halago que ella nos haya introducido al libro, ¿no? Entonces te agradezco mucho, Edith, muchas gracias. Eh,
hay una diversidad importante en cuanto a la cuestión socioeconómica dentro del grupo. Sí, somos hombres de diversas eh, clases sociales. eh, Me parece que la gran mayoría sí son universitarios, algunos pocos tendrán maestría y si acaso creo que Carlos es el único doctor. Este, pero también creo que hay muy pocos que no llegaron a la universidad. Te estoy hablando que el grupo sí tiene una representatividad, si no muy amplia, sí importante, ¿no? Dentro de la cuestión socioeconómica, ¿no? Y la gran mayoría ha llegado porque les entró el cuestionamiento, la duda, y porque a muchos de ellos, eh, por ejemplo, Arturo lo escucharon hablar a personas que invitó sobre este tema y dijeron, yo también me estoy cuestionando ese tipo de cosas. Y entonces fue como la manera en la que se empezaron a interesar. Eh, Han llegado así de esa manera al grupo, ¿no? No tan abiertamente, sino más bien porque nos escuchan y dicen, oh, claro, yo también me estoy cuestionando muchísimas cosas sobre la masculinidad hegemónica, porque al inicio, cuando comenzó el colectivo, eh, empezó con esta idea de cuestionarnos, eh, pues, ¿qué era eso y por qué la exigencia de que todos los hombres en su totalidad, se nos exige ser el hombre, el macho alfa, el hegemónico, el que tiene todas las virtudes de superhéroe incluso, pero ningún defecto, ¿no? No llora, no muestra sus emociones, pero resuelve, que es como últimamente lo dicen en las redes, ¿no? Y nos dimos cuenta que nosotros éramos hombres diversos y que muchos de nosotros no llenábamos como ese perfil de hombre hegemónico, además de que ni queríamos ser ese hombre que tanto añoran en esta sociedad, ¿no? Entonces nos empezamos a cuestionar, empezamos a leer incluso el primer texto que leímos eh, y que nos lo brindó fue Carlos, el texto de Bonino, ¿no? Como introducción, el de micromachismos. Y ahí ese texto nos abrió los ojos para darnos cuenta que aun que nosotros no quisiéramos ser ese hombre hegemónico, estábamos practicando muchas cosas que dice Bonino, ¿no? En cuestión de micromachismos. Aunque fuéramos muy suaves, seguíamos manteniendo ese machismo que estábamos cuestionando y nos abrió los ojos y empezamos a cuestionarnos aún más, ¿no? Y de esa manera fuimos atrayendo a, pues, a otros hombres que se interesaron y pues básicamente así, o sea, sí hemos eh, logrado en el grupo que haya cierta diversidad. Gracias, Berna. Bueno, Berna y yo nos conocemos desde que íbamos en la universidad, hace muchos, muchos años. De hecho, nos vincula mi hermana, ¿no? Aunque ella no está en este espacio, en este país, sigue siendo nuestro vínculo. Entonces, más de 20 años de conocernos. Por eso la confianza también. Justo con esto, Berna, me gustaría, por ejemplo, que nos platicaran si hay un círculo de encuentro entre varones, pero ¿cómo es que surge el libro? ¿Por qué escribir sobre masculinidades y particularmente desde sus propias vivencias? Metodológicamente, además, ¿cómo es que se configura el libro? Bueno, trataré de ser breve con la respuesta porque la historia del libro tiene pues una buena historia, pero tratando de ser breves. Lo que pasa es que tenemos un grupo de chat que creamos justo para tener comunicación, porque el grupo cuando lo creamos se creó con un amigo de Guadalajara, Carlos de Puebla, yo de Ciudad de México, y cuando fueron llegando más compañeros, pues empezó eh, como
a preguntarnos cómo nos vamos a comunicar. Hicimos un chat de WhatsApp. De repente las reflexiones se ponían muy intensas en el grupo, y eran textos que escribíamos pues muy largos, ¿no? Entonces Arturo, que es de Guadalajara, un día se le ocurrió decir de broma: oigan, ¿por qué mejor no escribimos un libro? Porque los textos eran muy largos, las reflexiones que hacíamos. Eh, Carlos lo tomó de cierta manera con, dijo, bueno, es una buena idea, vamos a hacer un libro. Entonces planteó al grupo, vamos a hacer un libro, lo que dice Arturo tiene razón, pero ya no tan en broma, sino en serio, vamos a hacerlo. Y de repente varios del grupo dijeron, órale, vamos a hacer el libro. Empezamos siendo 5. Dentro del grupo, al final solamente de ese grupo, solamente 3 intervenimos bueno, ahora ya son 4 porque otro después se integró, pero bueno, esa es otra historia. Al principio éramos 3. Empezamos a invitar a más gente que se interesara. Les planteamos como esta posibilidad de que estábamos escribiendo o tratando de hacer un proyecto donde nos cuestionábamos la masculinidad hegemónica, ¿no? En un principio no teníamos como mucho la idea de cómo abordar metodológicamente el tema, sino fue hasta que Carlos invitó a Miguel, que es uno de los coordinadores. Miguel llegó con una propuesta metodológica para hacernos como soltar la pluma, ¿no? No tenerle miedo a la hoja en blanco, y nos puso algunos ejercicios que nos introyectaron profundamente y nos hicieron reflexionar, y desde ahí comenzó. Los ejercicios tuvieron que ver con preguntas, con dibujos, con música, ¿no? Que al final nos abrieron mucho, abrieron en la gran mayoría de nosotros las emociones, y desde ahí, desde la profundidad de nuestros sentimientos, comenzamos como a narrar vivencias, experiencias propias de todo lo que nos ha acontecido desde pequeños, o cómo es vivir con la exigencia de esa gran exigencia para ser el hombre ideal, ¿no? Que la sociedad espera. Entonces empezamos a escribir, a criticar, y afortunadamente la mayoría, o no, yo puedo decir que casi todos tenemos ya un bagaje, una cierta formación, que leyendo cosas sobre feminismo y masculinidades, que nos ayudó mucho a aterrizar los temas que estábamos o queríamos trabajar en cada uno de nuestros textos. De esa manera fue como se empezó a dar pues, los capítulos del libro. Quiero comentarles que fue como un taller virtual de lectura incluso, porque al no saber cómo íbamos a llevar a cabo el proyecto, nos reuníamos cada 20 días, y primero dijimos, ¿quién quiere leer su texto? Y así fuimos pasando cada uno, y desde la más absoluta camaradería e incluso solidaridad y empatía, pues fuimos reflexionando con los autores, marcándoles pues los errores semánticos, ortográficos incluso, pero de buena lid, ¿no? Y planteándoles cómo, o sea, fue un ejercicio absolutamente hermoso, porque sin criticarnos y sin juzgarnos, nos dimos esa oportunidad de escucharnos en nuestros textos y de reflexionar también con el autor. Entonces fue profundo en muchos sentidos, desgarrador en muchas veces por las historias que leían los autores, pero mostrando completamente siempre esa solidaridad que no tenemos entre nosotros a veces, ¿no? Porque cuando planteamos cosas que nos duelen, siempre entre los hombres, la gran mayoría siempre es pues ya no exageres, dale, ¿no? Te invito una chela ya, pero cálmate. Entonces no nos damos la oportunidad de abrirnos y de escucharnos. Y eso para nosotros, para todos, fue un gran ejercicio.
Me gustaría añadir nada más una cosa, Edith, si es posible, Venga, sí. rápida, que además de lo que dijo Berna, también hubo otro elemento central que nos hizo hacer el libro. No encontrábamos referentes escritos. O sea, no había nada prácticamente. Hay un libro que se llama No nacemos machos y unas dos, tres cosillas por ahí. Pero es decir, cuando empezamos a reflexionar en el grupo así de, oye, ¿quién es un referente de hombre o masculino para ti, no? Y empezamos a ver que no teníamos a quién voltear a ver, ¿no? Que Maradona, no, pues Maradona andaba con niñas y no, no, pues que entonces, como esas figuras públicas que supuestamente podrían ser un referente, vimos que no nos eran para nosotros lo que buscábamos y empezamos a buscar literatura y otro tipo de cuestiones y tampoco, entonces dijimos, pues es que si no hay, pues vamos a hacer algo y a ver qué pasa, ¿no? Pero porque había un vacío también, no digo que el libro lo esté llenando, pero bueno, por lo menos es un aporte desde nuestras vivencias porque no encontrábamos de dónde poder decir, ah, esto sí me representa, ¿no? Esto sí tiene que ver con otro tipo de hombre que queremos buscar, más allá que hay diversos, como ya decía esto. Entonces, ese fue otro elemento que me parece importante. No encontrábamos algo que nos ayudara a reflexionar y a movernos como queríamos, ¿no? Gracias. Vamos a pedirle a Sael que nos lea una parte del libro como para identificar qué hay en él. Muchas gracias, Edith. Gracias. Qué amable, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Asael. A todos y todas, perdón. Es un placer. Gracias por la corrección. Gracias por asistir. Nos da mucho gusto que haya gente interesada en escuchar este tipo de temas, porque nos parece muy importante, ¿no? Por los tiempos que van corriendo. Bueno, aprovechando que aquí está Carlos, también presente de manera virtual, voy a leer unas partes de su texto. Su texto se llama ¿Qué somos, hombres o payasos? La violencia es otro rasgo primario de la masculinidad hegemónica. Un varón en serio no cederá ante otro si no tiene por qué hacerlo. No importa el motivo. En ese sentido, el eslogan utilizado por algunos hombres, a nosotros también nos matan, en referencia al reclamo de muchas personas pidiendo que se detenga el homicidio de mujeres, es completamente cierto. 81% de las personas asesinadas en el mundo son hombres. Sí, ser varón es peligroso, pero ¿quiénes llevan a cabo estos asesinatos? La respuesta es contundente. Casi 90% de los asesinatos en el mundo fueron cometidos por varones. Quizá es algo tan obvio que se oculta a plena luz del día y, al ser ocultado, se evita problematizarlo. Quienes violentamos somos los hombres. No solo lo hacemos entre nosotros, sino también contra las mujeres y las infancias. Esto suele ser difícil de aceptar, pero la realidad social no deja lugar a dudas. 90% de los homicidios contra mujeres fueron perpetrados por varones y la mitad de estos por sus parejas sentimentales y o por familiares hombres. Quien acosa, quien agrede, quien viola, quien mata, quien explota sexualmente y consume a las mujeres y las infancias somos, en su enorme mayoría, hombres. Es cierto, no todos los varones cometemos este tipo de actos, pero sí lo suficientes como para que muchas mujeres no estén dispuestas a seguir siendo asesinadas y o violentadas, tanto en el espacio público, la calle, el trabajo, como en el privado, el hogar. La violencia también tiene que ver con las emociones. Aprendemos a sentir, a expresar y a manejar ciertas emociones y otras definitivamente no. Estas pautas son reforzadas permanentemente, no son heredadas. Así, lidiar con el miedo, el enojo, dar cariño, ser alegres, mostrar empatía, solidaridad, autocuidarnos, no son inculcados con el lente de la masculinidad tradicional.
Muchas gracias, Asael. Y esto justo me lleva, por ejemplo, a preguntarle a cada uno de ustedes, a quienes participaron en la elaboración de este texto, ¿qué situaciones les llevaron a escribir lo que de manera personal escribieron? ¿Por qué eso y no otra cosa? Hace rato yo decía, me gusta mucho cómo se presentan. Quisiera, por ejemplo, en el caso de Fernando J. Flores, él escribe un texto que se llama André y se presenta justo porque también así hay que presentarse. Hombre, con signos de interrogación, psicólogo interesado en las infancias y actualmente estudiando terapia psicocorporal. Estudié sexología un ratito. Poblano, treintañero al momento de escribir estas líneas. Escritor aficionado y fotógrafo nada estudiado. Gay, raro a veces, fan de su sobrino. Entonces, fíjense lo que podemos encontrar en estos textos, formas distintas de acercarse a la escritura y devuelvo mi pregunta. ¿Qué situaciones les llevaron a escribir lo que de manera personal escribieron? Carlos, Berna. Vale, Berna. Bueno, mi texto yo lo titulé El hombre que no quería ser hombre, hombre con V, ¿no? Yo quería, y sin H, perdón, sí, claro. Yo quería un poco reflejar en esta cuestión de cómo se construyen las masculinidades hegemónicas o cómo es que se tratan de construir desde la infancia. Yo quería reflexionar acerca de eso y quería eh, pues hablar desde una experiencia, desde mi experiencia personal, ¿no? Desde niño. eh, yo quise primero, en primer lugar, hablar sobre mi madre, ¿no? Que eh, este, mis papás vienen de la Sierra Norte de Oaxaca. Mi padre es, por educación, no lo juzgo, es un hombre criado en el machismo más crudo, ¿no? Entonces se imaginarán las violencias que vivió mi madre, no solamente en ese seno y en ese entorno, sino que también eh, las violencias por ser mujer indígena aparte, ¿no? Entonces, eh, no solo sufría violencias por ser mujer, sino también por ser mujer racializada, por ser una mujer pobre, ¿no? Que vive en la periferia, entonces la atravesaban muchas violencias estructurales y de entorno. Yo quise un poco hablar de su historia, pero a la hora en que empecé como a plantear su experiencia de vida, también me di cuenta que me tocaba mucho a mí, ¿no? En muchos sentidos, y es natural porque, pues, siendo yo de ese seno familiar, al ser el, el segundo hombre dentro de bueno, el segundo hijo, porque mi hermana fue la primera, pero como bien les repetía, mi papá, al ser criado en el machismo más recalcitrante, eh, su primera hija ella esperaba que fuera varón, ¿no? Entonces, cuando nací yo, la responsabilidad se volvió como eh, más evidente. Él estaba feliz de que yo fuera hombre y entonces él, a la par de con mi madre, pues me daba como mucha exigencia, ¿no? Era una exigencia a veces incluso brutal, ¿no? Eh, entonces me di cuenta que la historia de mi madre conmigo se entrelazaba muchísimo, ¿no? Por, por tener de centro a una figura paterna y que en cierto modo violentaba muchísimo. Entonces, digamos que yo empecé queriendo escribir sobre mi madre y al final termino escribiendo también sobre mí y sobre mi padre y termino haciendo como esa relación que no puedo zafarme de ella, pero sí puedo reflexionar sobre eso. Y puedo reflexionar tanto y llegar a un momento de mi vida y decir, pues yo no quiero ser así. Yo no quiero que ese machismo me acompañe siempre, ¿no? Entonces yo lo que hice fue reflexionar de muchas maneras, pero llegar ahí
digamos que no es una tarea fácil, es incluso un camino que lo transitas con muchas piedras, porque cuando vas creciendo piensas que ese mundo que te muestran y te enseñan es el correcto, pero cuando te lo vas cuestionando, pues se van cayendo muchos velos, ¿no? Y vas abriendo los ojos y te das cuenta que hay otras maneras de, pues, de ser hombre, ¿no? No solamente el hegemónico. Y ser un hombre solidario, ser un hombre que muestra amor, que da amor incluso abiertamente, sin que los demás te juzguen, ¿no? Es un camino al que podemos llegar muchos de nosotros, y digo de nosotros porque me refiero a todos los hombres que están aquí, este, pero dependiendo del contexto de cada uno, eh, es, es como lo vamos a transitar, ¿no? Gracias. Antes de que Asael nos lea una parte del texto, me gustaría, justo con esto que estás diciendo, preguntarle a Carlos, ¿cómo un grupo de varones que se reúnen justo con esta intención de reflexionar sobre sus construcciones en torno a la masculinidad no va a caer, porque creo que hay que tener cuidado en estos grupos de autocomplacencia y de me reúno con mis compañeros, hablo sobre lo que nos duele y entonces parece que todo se resuelve en ahora sí mostrar mis afectos, en los abrazos, ¿no? Que de hecho era alguna pregunta que yo les hacía en algún momento. ¿Cómo transitar de esos grupos de complacencia o autocomplacencia en justo hacer un cambio en la vida, ¿no? En la acción, como tú decías hace rato? Vale, Carlos, desde Cholula. Gracias. Desde Cholula, Guadalajara. Este, Gran pregunta y quizá la ligo con la que hiciste antes para explicar un poco por qué yo pensé en mi texto, no tanto a nivel personal, pero también porque algo que creo que no hemos mencionado todavía es que la mayoría de los, bueno, hasta ahora, todos los que estamos en el grupo no hemos estado, como bien decías tú, digamos, acusados, ¿no? Ni hemos en teoría generado algún tipo de violencia física o sexual hacia alguna mujer o hacia alguna infancia, ¿no? Algunas infancias. Entonces, la mayoría de los hombres quizá estamos en esa situación, donde por no haber hecho eso de manera tan obvia, creemos que ya estamos exentos de ejercer violencia, ¿no? Entonces, en un primer momento, te empiezas a dar cuenta, como decía Berna, que cuando empiezas a reflexionar, cuando empiezas a mirar desde otro lado, cuando tienes otros insumos, que nosotros también ejercemos violencia en presente y que ejercimos violencia en el pasado, ¿no? O sea, que no es algo ya acabado. Te das cuenta que hay la violencia, si la entendemos un poquito más de manera amplia, o sea, no solo como esta lógica de, como yo no acosé o yo no violenté, digamos, de la manera más burda o más obvia como a otra persona, física o sexualmente, repito, entonces yo ya no tengo este tipo de situaciones y al contrario, las tenemos casi todos los días. ¿No? Cuando entiendes que la violencia no solamente es algo físico, sino puede ser algo emocional, algo económico, algo comunitario, ¿no? Que lo que busca de manera consciente y a veces inconsciente, que es algo de lo que nos enseña Bonino en el texto que mencionó Berna, es que al final lo que estamos buscando es dominar y someter a conveniencia nuestra a otros cuerpos, ¿no? Entonces no necesariamente tienes que golpear para hacer eso. Puedes utilizar también otro tipo de mecanismos, repito, conscientes e inconscientes, porque también es importante decir algo que tú mencionabas, Edith. Es tan normalizada esta forma de ser hombre que ya muchas veces cuesta cuestionársela, porque todo el mundo o en su mayoría lo hace. Todos venimos de familias machistas, de amigos machistas, ¿no? Etcétera, etcétera, de docentes machistas, ¿no? Etcétera. Entonces es difícil a veces como que ya te lo das por hecho, porque dices, oye, pero ¿por qué está bien, por ejemplo, burlarme de alguien? ¿No? Burlarme de alguien que en teoría es una broma cuando en el fondo no lo es una manera de señalar a otra persona que supuestamente es inferior a ti por algún rasgo físico, étnico, económico, ¿no? Por ejemplo. Esa es una manera de violencia, ¿no? Que nosotros ya tenemos, creo que bastante identificada, que en muchos otros casos dicen, no, pues es una broma, no pasa nada bueno, ¿no? Entonces, en ese contexto, hemos visto que también es importante no solamente quedarnos en lo que tú decías, en lo emocional, es el primer quizá elemento que necesitamos como hombres poder abrirnos, ¿no? A sentir en el aspecto amplio de las emociones que tenemos, que ya hemos platicado
No voy a hablar de buenas y malas, porque yo no creo que las emociones son buenas y malas, ¿no? En el espectro amplio de emociones que tenemos, ¿no? Y aprender a manejarlas. Pero como bien decías, hay muchos grupos, y no daré nombres porque no les vamos a hacer promoción, se quedan en esa parte, ¿no? En sí es importante, como hombres se nos ha negado esa posibilidad, en este espacio te la damos, entonces literal, y no es una crítica, llora, ríe, grita, ¿no? Que es indispensable. Pero si solo te quedas ahí, evidentemente deja de ver el problema estructural, la violencia que los hombres hemos ejercido en su gran mayoría contra otros cuerpos, incluidos aquellos otros varones, ¿no? Que se consideran, entre comillas, inferiores. Entonces, el grupo hemos buscado tener de manera, yo diría, consciente e inconsciente mucho cuidado con eso. Es indispensable que hablemos de nuestras emociones, que las compartamos, que abramos con los demás. Este espacio de diálogo, que como decimos, es un lugar seguro, ¿no? De lo que platicamos allí, porque también luego nos da mucha resquemor que alguien vaya a criticarnos, ¿no? Pero tampoco queremos ser complacientes. Entonces es tejer de alguna manera muy fino, entre a veces cuando un compañero plantea algo muy difícil, muy duro para él, cómo lo acompañamos o cómo nos acompañamos o cómo me acompañan, pero a la vez, pues también reflexionar en ese sentido, ¿no? Entonces no ser solamente como partícipe, es decir, qué bueno que no lo expusiste y ya, sino bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y entonces ahí viene el otro momento, que es la reflexión que mencionaba antes y la búsqueda de insumos y herramientas de todo tipo que nos permitan ver que se puede transitar, que se necesita transitar, diría yo, y que es posible. Gracias por tu respuesta. Me gustaría que Asael leyera una parte y les parece si abrimos el espacio para que si tienen comentarios, dudas, los podamos dar cuenta de ellos. Quiero decirte, Berna, además, con estudiantes de séptimo semestre vamos a utilizar, y perdona que lo diga ahora, tu texto para hacer un ejercicio de relato de vida, porque consideramos que metodológicamente da cuenta de esa posibilidad de narrar la historia en primera persona para hacer un ejercicio justo metodológico de construcción incluso de sus proyectos de titulación, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene relevancia y en ese sentido sí soy. Muchas gracias. Qué bien. Gracias. Bueno, también un poco contestando tu pregunta, Edith, tu última pregunta, añadiendo a lo que ya dijo Carlos, que lo hacemos de manera grupal, pero por ejemplo, en mi caso particular, yo no soy autor del libro, es importante mencionarlo, yo no escribí ningún texto de los que pueden encontrar aquí. Yo soy parte del grupo, me integré apenas en febrero pasado, por invitación de Carlos, y entonces estoy aquí como apoyo, ¿no? Porque yo soy alguien que ya leí el libro, ya lo acabo de leer por segunda vez otra vez, y también soy fan. Entonces, por eso aquí andamos, ¿no? Contestando un poco tu pregunta, yo definitivamente en este momento de mi vida no puedo pensar en otra herramienta más útil para mí que la terapia, porque yo he estado combinando mi trabajo en el grupo con terapia personal. Entonces, bueno, es mi caso particular, ¿no? Les voy a compartir unos fragmentos del texto de nuestro compañero Arturo. Él sí vive en Guadalajara. ¿Sí? Ah, ok. Y espero que les resuene un poco porque tiene que ver con redes sociales y ustedes son muy jóvenes y pasan mucho tiempo ahí, parece. Se llama Y abrí los ojos, de Arturo Galván. Dice, feliz Día de la Mujer. Les dije un 8 de marzo de hace algunos años ya a mi esposa, mis hijas, madre, hermana y amigas, con algún texto que, como buena arjona de las letras de poesía, seguro contenía adjetivos como princesa, guerrera, flores, madre, abnegada, rosa, luchadora, feroz, costilla, ejemplo, cuidadora, modelo, belleza, virgen y cualquier otro adjetivo de los que denotan nuestro machismo y estupidez. Lo expresé y posteé en alguna de mis redes sociales
para dar cuenta del orgullo que sentía porque estas valiosas mujeres formen parte de mi vida. Por supuesto, agregué un tag a todas ellas y la lluvia de likes y corazones o mensajes de agradecimiento caían. Ya cumplí mi labor este día en que celebramos a todas ellas en su día. Sin embargo, una de ellas me increpó en dicho post y puso un reply a mi post que decía algo así. Calván, el 8 de marzo no se celebra, se conmemora. No deberías felicitar a las mujeres, por lo menos a mí no. ¿Qué le pasa a esta vieja? Pensé molesto. Qué mamona, güey. Todavía que la estoy felicitando, seguro anda en sus días o menopáusica. Por supuesto, le contesté con un choro de que yo la quería un chingo y la respetaba, pero que no se valía ser así de sangrona cuando yo le expresaba eso y que no eran las formas. Que había hecho lo que a mí me parecía algo bonito y que no era para ella, no era para que ella se manifestara así. Me contestó en privado y me puso, güey, lee e investiga. Yo también te quiero mucho, pero ya me cansé de aleccionar hombres. Hombres sin H y con V. Lo dejé pasar. Qué flojera pelearme por esa estupidez. Simplemente al siguiente año no la tagueo y ya. Ahí las dejo para que se interesen. Pues vamos a brindarles un aplauso y pasamos a las preguntas, ¿les parece? Y solo para cerrar me gustaría, justo las mujeres no tendríamos que educar a los varones, ¿no? Porque a veces se espera que las mujeres, sobre todo quienes nos asumimos feministas, tengamos que decirle a los varones qué hacer. Ustedes como varones, por ejemplo, ¿qué les dirían a los compañeros, particularmente, pero también a las mujeres en torno a estas temáticas y a la necesidad de revisar nuestras concepciones y prácticas en torno al género? No sé quién quiera responder mientras los jóvenes definen qué les gustaría comentar. Digo, a mí me gustaría poner un ejemplo basado en lo que decía hace ratito Carlos. eh, y bueno, también lo que reflexionaba yo aquí. Efectivamente, un paso importante cuando nosotros entramos a la reflexión, y es bonito, es cuando nos abrimos, ¿no? Y somos capaces de manifestar sentimientos, ¿no? Que incluso pensábamos que no éramos capaces, porque emocionalmente fuimos castrados desde niños, ¿no? Entonces, cuando asumimos esa parte con mucha responsabilidad y damos ese paso, es importante. Pero como dice Carlos, no es el más importante, es apenas una parte, porque hay que ir más allá. Y en ese sentido, a mí lo que me gustaría decirles, igual, están muy chavitos todavía, pero el ejemplo que y ni siquiera es mío, es un ejemplo de uno de los autores, que se llama Carlos Vázquez, que viene su texto. Él siempre nos comenta que siempre antes cuando hablaba sobre por qué entró al grupo y por qué quiso reflexionar, él siempre decía, siempre nos platica, porque aparte él hace stand-up, y él decía, güey, yo pensé que pertenecía a la vanguardia. Y cuando entró a reflexionar con nosotros se dio cuenta que, en sus palabras de él, que le faltaba un chingo. Y entonces el ejemplo que pone él para decir que ya está dando otro paso, dice, güey, cuando yo estaba con mi pareja, antes de platicar y de entrar a reflexionar con ustedes, yo siempre era el güey que le preguntaba, ¿dónde está esto en la cocina? ¿Y eso qué implica? Que nosotros no nos hacemos responsables de las cosas en la casa porque asumimos que una mujer es la que va a organizar, ¿no? Igual puede ser una idea cualquiera, pero tiene mucha profundidad, porque el hecho de que cuando él comenzó a reflexionar con nosotros y hacer acciones,
se dio cuenta que cuando él empezó a involucrarse en la organización de la casa, estaba dando un paso más. No solamente organizando la cocina, organizando la casa, sino en las mismas compras del súper, que ya no se lo dejaba a su pareja, de que dejara que escogiera a su pareja todo lo que hacía falta. Él también ya se involucró de manera directa. Y son pequeñas acciones así de ese estilo y de ese tipo, donde uno va dando cuenta porque se está cuestionando todo alrededor. Y me imagino que la gran mayoría de ustedes vive con sus papás. Pues cuando vayan con su mamá al súper o cuando estén con ellas en su casa, ya no le pregunten, mamá, ¿dónde está esto? Involúcrense, ¿no? Digo, sabemos que las mamás encuentran todo, ¿no? Pero también nosotros somos capaces. ¿Algo que quieras decir, Carlos? Sí, bueno, contestando lo que decía Edith, y siguiendo con lo que decía ahorita Berna, yo creo que en primer lugar, como bien dice Edith, hace mucho que desde los feminismos se nos ha dicho con toda certeza y claridad que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros cambios, ¿no? O sea, es decir, ya pedirles a las mujeres que nos eduquen para esto también es otra cuádruple jornada, ¿no? No solo la de si son mamás, si son parejas, si son trabajadoras, si son profesionistas, sino además educar, ¿no? Entonces, desde ahí también como que parte el grupo, de que nosotros tenemos que hacernos cargo de ese proceso que yo siempre lo nombro como inacabable e inacabado y que está bien. Es decir, que es un proceso constante, ¿no? No, la deconstrucción no es un fin, sino es un medio, ¿no? Para poder cambiar, como decía, quizás estas pequeñas cosas, pero cuando vas sumando de poco en poco, vas haciendo ciertos cambios importantes, ¿no? Pero por otro lado también la invitación que yo les haría a los compañeros y a las compañeras también, ¿no? Es que verlo desde otro lado te permite liberarte, ¿no? De muchas cosas. Porque también es importante mencionar que en el grupo no es que, porque a veces se malentiende, ¿no? Es que como que somos antihombres, ¿no? O anti algo, y es como, pues no, a los que estamos, los tres que estamos aquí presentes somos hombres heterosexuales, por ejemplo, ¿no? No, no es una cuestión de tener que tener una preferencia sexual diferente, ¿no? Que evidentemente no tenemos un problema con esa diversidad. Pero el planteamiento no es como dejar de ser hombres como se luego se entiende, sino dejar de ser ese hombre que es violento consigo mismo, que es violento con las demás, con los demás, con los demás, que no tiene esas posibilidades, como dice Bernard, de sentir desde otro lado, ¿no? Que también esas emociones son bonitas y que vale la pena, ¿no? Entonces, el libro está pensado para los hombres, paradójicamente. Le decía hace rato Edith que si me podía ver un poquito la composición de las personas que estaban, porque esta es creo que la 11ª presentación que hacemos, si mal no estoy, me corregirán Berna y Asa, pero son la 11ª por ahí. Y solo en la anterior que hicimos en Puebla, por primera vez tuvimos más hombres que mujeres. En todas las anteriores siempre son más las mujeres las que están interesadas y nos encanta escucharlas y saber su opinión y que nos retroalimenten, pero el libro está pensado para varones en la diversidad de las que somos como varones, ¿no? Y generalmente es muy difícil, porque es muy difícil darte cuenta de lo que mencionábamos, pues que también violentamos. Y entonces ahí pasamos de algo que buscamos hacer, que es generalmente cuando llegas a ese momento sientes mucha culpa y quizás parte del proceso natural. Lo que nosotros buscamos es, sí, es inevitable quizás sentir esa culpa, pero de ahí pasar a lo que dice un psicoterapeuta argentino, Pablo Más, pasar a la responsabilidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? A lo mejor hay cosas que en el pasado hicimos que ya no podemos deshacer, podríamos platicarlo, ¿no? Podemos recomponer, pero sí podemos hacernos cargo de no repetirlas en el futuro y en el presente. E incluso a veces, y lo hemos visto en el grupo, todos los días tropezamos, todos nosotros. Todos los días tropezamos con cosas que en teoría ya no hacemos porque están muy metidas en uno y en una. Entonces, sin embargo, ya las cachamos y ya tratamos de hacernos cargo. Entonces, mi invitación a los hombres es que se liberen, ¿no? Que no es malo el miedo, pero el miedo, repito, pues no solamente esa incomodidad, tampoco es mala, ¿no? Y el grupo busca hacer un espacio de acompañamiento crítico a esos procesos, ¿no? Y hay muchos más grupos, afortunadamente, hay una diversidad enorme, entonces, pues yo les invitaría a que busquen, a que hagan sus grupos, o si les interesa saber más del nuestro, seguramente Bernabé y Asa pueden también platicarles un poco más, porque es un espacio abierto, ¿no? Independientemente de edad, de formación, de identidad sexogenérica, ¿no? Simplemente de personas que fueron socializados como hombres, aunque a lo mejor ya no se adscriban como tal, y que busquen ser más felices, digamos, ¿no?
Gracias, Carlos. Pues abrimos el espacio para comentarios y preguntas. Y efectivamente somos más mujeres, sobre todo porque el campo educativo está feminizado, ¿no? Y desvalorizado también, eso es un hecho. Entonces, compañeras, compañeros, compañeres, Mayra, por favor. Buen día. Mi pregunta, buenas tardes, mi nombre es Mayra y la pregunta que yo les tengo es, perdón, la escribí porque está un poquito larga. ¿Cuál consideran ustedes que fue el momento más complejo al momento de escribir este libro? Porque realmente nos muestran la otra cara de la moneda. Esta falta de expresión de sentimientos y emociones que los hombres han tenido que reprimir o incluso hasta pues esconder por los estereotipos que tiene nuestra misma sociedad. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que cada que exponía algún autor algo personal siempre fue duro. O sea, en todo momento, porque no solo era llegar y leernos su texto desde una experiencia propia, sino la persona que a veces leía, la emoción que tenía por lo que había escrito a veces eh, pues no se contenía, ¿no? Eran sentimientos que había guardado durante muchos años y a la hora de expresarlos, me imagino que para la mayoría de nosotros, cuando escribimos fue duro, pero a la hora de leerlo fue aún más duro, ¿no? Entonces, creo que todos esos momentos, todas las sesiones que te platico, el libro se escribió, bueno, el taller virtual duró aproximadamente 2 años. Y entonces, las primeras veces que leímos los capítulos de los libros era duro. Y la segunda vez que era como releer para ver nuevamente qué se había modificado, seguía siendo duro. Y yo que me sigo leyendo todavía, para mí sigue siendo duro. Entonces es muy difícil, incluso con mis compañeros con los que escribí, Carlos, bueno, estuvo presente. Para mí siempre fue difícil porque era tratar de leer y vivir la experiencia. Y era muy difícil, ¿no? Y no solo para mí, para la gran mayoría de todos fue siempre difícil y fue duro, por eso mismo que tú comentas, de que los hombres no estamos acostumbrados a hablar de sentimientos, a abrirnos y decir realmente qué es lo que nos pasa, ¿no? Porque lo ocultamos tanto que al final muchas de las veces ocurre un estallido de ira, ¿no? Que es la manera más común que se nos conoce a nosotros de evidenciar un sentimiento. Incluso Bell Hooks así lo expone en uno de sus textos, que se llama Se buscan hombres que aman, ¿no? Que ella lo replantea de esa manera, que el único sentimiento que se nos da cabida a todos los hombres es la ira. Primero el enojo y después la ira, que es el comúnmente aceptado. ¿Algo que quieras agregar, Carlos? Pues decir nada más que además de lo que ya decía Berna, que luego revivir, ¿no? Revisitar esos momentos eran bien duros, también la otra cara de la moneda es que como hombres tampoco estamos acostumbrados, porque no nos han enseñado a poder acompañar esos momentos complicados de otros hombres, ¿no? Entonces que generalmente cuando alguien plantea algo duro, difícil para él, es una incomodidad así como de, que ¿por qué me está contando esto, no? ¿Por qué se está diciendo esto? Si como bien ya dijimos, pues los hombres tenemos que ser rectos y, ¿no? Racionales, entrecomillado y entrecomillado emocionales. Entonces, también eso fue algo que fuimos aprendiendo, ¿no? A vivir, si es que nos llegábamos a sentir incómodos, porque no puedo hablar por el resto,
pero también a saber que había que transitar esa incomodidad, que en el fondo después se volvía un espacio como de solidaridad, ¿no? Y que sigue siendo difícil. Uno de los textos que ya se mencionó, el de The Downward Spiral de Carlos Vázquez, pues él habla de la depresión, por ejemplo. Y en la primera presentación que hicimos fue en Ciudad de México, en una librería que se llama Volcana, y él lo que al tratar de leer parte de sus textos no pudo, se puso a llorar, ¿no? Porque lo que él planteaba y lo que plantea en el texto es bien duro para él y para cualquier hombre, ¿no? Y entonces es aprender también a decir, está bien sentirte así, ¿no? Y hay otros hombres que también podemos acompañar en esas sensaciones, en esos sentimientos, que no te vamos a juzgar, que no te vamos a decir que eres poco hombre, que aguanta vara, que el hombre no llora, no, ya estamos buscando erradicar eso, yo diría, ¿no? Y el ejercicio del libro nos dio mucho para eso, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Buenas tardes. Primero, está chido que ocuparan una jerga más como juvenil para los estudiantes, porque normalmente, pues un libro no te puede llegar a traer mucho, pero con una jerga, un lenguaje más, sí, juvenil, pues es más fácil que atraigas a los oyentes. Y mi pregunta es, bueno, tengo entendido que dentro del feminismo hay grupos feministas que llegan a lo tóxico, que son muy, muy feministas. ¿No creen que el libro podrá tener alguna repercusión en esas mujeres? Si el libro podría traerles problemas con algún tipo de grupo de feministas. Digo, posiblemente sí, digo, hay muchas posturas dentro del feminismo que respetamos mucho, que en algún momento se pueden radicalizar. Seguramente podrían encontrar algunos elementos de nuestro libro, ¿no? Podrían decir incluso que nos victimizamos como hombres, pero digo, si tienen la oportunidad de leer el libro, se darán cuenta que en realidad lo que no estamos buscando victimizarnos, sino más bien hacer evidente un sistema, ¿no? Que nosotros hemos padecido, pero incluso estamos reconociendo que aunque padecimos, también nosotros violentamos de muchas maneras, ¿no? Entonces, de alguna manera no nos reconocemos como víctimas, ¿no? Las víctimas siempre han sido las mujeres, tristemente. Nosotros de alguna manera hemos prevalecido de algún modo con ciertos privilegios, porque también hay que decirlo, no todos los privilegios, pero sí bastantes, ¿no? Entonces, posiblemente pueda haber ahí como algunos elementos que, que puedan como plantearnos, cuestionarnos, porque no van a estar de acuerdo, ¿no? Incluso pues el movimiento feminista es muy diverso, ¿no? Y hay muchos planteamientos que hay dentro de él que no hay como una palabra, bueno, una postura al unísono que plantee lo mismo, ¿no? Hay muchas también ciertas diferencias e incluso dentro de los hombres que también nos estamos cuestionando la masculinidad hegemónica, también hay diversas formas de verlo y hay diversos planteamientos y hay con muchos grupos que tampoco estamos de acuerdo con ciertos planteamientos, ¿no? Eh, no sé, ¿te gustaría decir algo, Carlos? No sé si también Asa quiera comentar algo. Sí, algo rápido, Carlos, gracias. Ahorita te cedo la palabra. Mira, te voy a poner el ejemplo. Hay un texto que se llama André, que es de un compañero que se llama Fernando. En el texto, Fernando plantea algo muy interesante. Él creció en una familia rodeado de mujeres. La única figura, había dos figuras paternas ahí en su casa, más o menos constantemente, su papá y su abuelo. Su papá casi no estaba en casa. Fer se dio cuenta que no por haber crecido, son sus palabras, estoy citándolo más o menos, no por haber crecido en un entorno con la mayoría de los habitantes de la casa mujeres, eso no quería decir que
su casa era feminista, ¿verdad? Él se dio cuenta después. Él se dio cuenta ya cuando él, haciendo una búsqueda interna en el texto que nos comparte en su carta a su sobrino, él se da cuenta cómo las mujeres en su casa al final estaban subordinadas a la figura del abuelo y se hacía lo que el abuelo decía. Ahí en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Retomo las palabras de Berna. Desde mi punto de vista también el feminismo no es un absoluto, ¿no? Hay muchas formas, muchas corrientes feministas y probablemente va a haber alguien en algún grupo feminista, si se llega a topar con este texto o estos textos, que diga, estos güeyes están victimizando, pobrecitos, ¿no? Algo así, sí, posiblemente. Pero tratamos de no hacerlo, ¿no? Aquí hay algo que a mí me parece como un lector del libro aficionado, que me parece que hay algo muy importante en todos los autores y es honestidad. No estoy diciendo que lo que hayan compartido es bueno o malo, no, simplemente son honestos. Lo que yo encontré aquí es mucha honestidad. Entonces, bueno, sí, probablemente alguien se sienta un poco atacada tal vez, no lo sé, pero me parece que si se da una oportunidad de leer todo o casi todo, se va a dar cuenta que no va por ahí. Y cedo la palabra a Carlos. Sí, es decir, no, como ya dijeron, hay muchos feminismos. Yo no identifico algún feminismo tóxico, ¿no? Me parece que hay que tener también cuidado con las palabras porque luego eso justo lo que ayuda es a generar, creo que interpretaciones que no ayudan a lo que queremos, que es generar puentes y diálogos, ¿no? Y podemos tener nuestras posturas y podemos no estar de acuerdo también, eso es muy válido, ¿no? O sea, para nosotros nunca ha sido un problema, incluso el grupo es súper diverso en términos políticos, ¿no? Que eso da para otra plática quizá. Pero justo porque algo que hemos querido como enfatizar en el grupo y también en el libro es que se vale pensar distinto. Hay el derecho a tener una opinión diferente, que casi si quieres antagónica a lo que uno piensa. Eso no, el problema es luego cómo nos manejamos. Entonces creo que por lo que te entendía, a lo mejor hay personas, hay mujeres que a veces tienen unas posturas, yo no diría radicales, porque yo entiendo radical como ir al problema de raíz y eso me parece excelente ir al problema de raíz, pero siempre creo que hay posturas que son quizá un poco más intransigentes que otras. Eso en cualquier movimiento social, en cualquier postura política existe. En los feminismos seguramente habrán algunas compañeras así, pero una, yo no las juzgo. Dos, si yo fuera mujer, yo creo que entendiendo todas las violencias que viven de manera sistémica, creo que pensaría exactamente lo mismo que ellas, ¿no? Que yo no me querría relacionar con hombres que no me demuestren mínimamente la intención de reconocer y tratar de moverse del lugar, y no desde un ámbito victimicista. Entonces, yo creo que los feminismos en sus diversidades son bienvenidos por nosotros, nos han ayudado a aprender mucho y hasta ahora no ha llegado alguien que plantee eso, porque creo que casi siempre en las presentaciones hemos logrado mostrar que justo lo que decía Berna, y es muy importante recalcarlo, no buscamos victimizarnos, ¿no? O sea, no buscamos decir pobrecitos hombres, no, queremos contextualizar también lo difícil y lo duro que es ser hombre, sí, pero también los privilegios de los que hemos gozado. Y mi texto busca hacer eso, por ejemplo, que es el texto como más de hueva, la verdad que hay en el libro, pero lo que ayuda es a contextualizar estas violencias que ejercemos todo el tiempo, ¿no? Y entonces esa fue la intención que yo tuve con mi trabajo, ¿no? Que realmente no hubiera posibilidad, y lo entrecomillo porque siempre la hay, de podernos zafar como hombres en lo que implica la masculinidad hegemónica, para decirlo rápidamente, hacia nosotros, cómo ejercemos esas violencias a nosotros y hacia los demás y hacia las demás sobre todo. Entonces, si alguna mujer algún día llega y creo que nos recrimina, creo que nadie nos vamos a sentir ofendidos. Al contrario, quizás nos dará pie para un buen diálogo con ella o con ellas, ¿no? Muchas gracias, Carlos, Berna, Asael. Incluso yo plantearía, hay que leer el libro desde la óptica masculina, ¿no? O sea, yo te invitaría, por ejemplo, que pudieras leerlo y en ese sentido poder dialogar con los compañeros en lugar de estar pensando si las feministas o las mujeres qué van a decir sobre su libro, ¿no? Más bien, ustedes
como varones, anímense a comprarlo, a leerlo, a compartirlo, ¿no? Y doctor. Pues muchas gracias y felicidades por este texto que sí nos abre posibilidades y panoramas de repensarnos a nosotros mismos, ¿no? Ahorita que lo estoy escuchando, me acuerdo que alguna ocasión entré a un sector laboral y yo era el enemigo, nada más por el hecho de ser hombre. Yo le decía, ¿y por qué? Por la figura que representas. Así como que, así de claro me lo dijeron. Y yo por más que me esforzaba, trabajaba, no. Yo le decía, pero si no me conocen, es que eres hombre, punto. Así como que, bueno, está bien. Y este libro, pues sí, da también a reflexionar que, pues, de pronto somos discriminados y no lo callamos. Pues sí, no pasa nada, ¿no? Entre comillas también. Ahora les quiero preguntar a ustedes, ¿cuánto cuesta? ¿En dónde lo podemos conseguir? Y si han pensado en otra edición, en otro volumen, porque hay bastante tinta que recorrer en el papel. Y pues muchas gracias y felicidades por ese texto. Quiero además, si me permiten, decir que el doctor Raúl Macuil es uno de los que propone y organiza este tipo de actividades junto con la doctora Dalia Peña Islas. Nos dijeron, ellos fueron los incitadores a ver, presentemos cosas distintas, novedosas, y bueno, gracias a su iniciativa que reconozco y aplaudo, es que estamos aquí, ¿vale? Pues no sé si quieran. Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos, bueno, para empezar, trajimos algunos ejemplares por si gustan, están aquí afuera. Cuesta cada $2.95 cada ejemplar. Sí tenemos la idea de hacer volumen 2, no sé si se va a llamar igual, pero sí tenemos esa idea. Incluso ya estamos ahí planteando el proyecto, ¿no? Ya con un poco más de experiencia, que no nos lleve 2 años, sino un poco menos. Pero también estamos pensando en escribir un libro sobre cuidados y sobre infancias, porque ese es otro de los grandes problemas que hay en las sociedades industrializadas principalmente, donde los hombres no se hacen cargo de los cuidados ni de las crianzas, ¿no? Entonces, desde nuestras experiencias queremos plantear esos problemas, ¿no? Porque eh, una gran parte del grupo está criando, ¿no? Tiene hijas, hijos, hijes. Algunos no, pero también estamos participando y queremos aportar como esa experiencia, ¿no? Hablar sobre la responsabilidad que significa eh, criar a una personita con toda la responsabilidad del mundo, ¿no? Sí tenemos esos planes. Espero que cuando los logremos aterrizar y estén en papel, nos permitan venir a presentarlos nuevamente por acá. ¿Algo que quiera comentar, Raza, Carlos? Sí, rápidamente. Como les platicamos, la editorial pues no es una gran editorial, es independiente. Si quieren adquirir el libro en línea, se puede, solo que hay que pagar el envío, que es lo más barato que hay, porque si lo compran de otra forma, les cuesta más que se los envíen, ¿no? Entonces, en la página de la editorial lo pueden buscar sin problema. Acá traemos unos ejemplares por si alguien gusta acercarse. Aceptamos también transferencias. La editorial se llama Volcana. Volcana. Bueno, es Bajo Tierra Ediciones, es parte de Volcana. Si hay a quien le interese, pues acérquese, por favor, y cedo la palabra a Carlos por si quiere decir algo. Solo mencionar que en el chat aquí del MITS puse ya también la página, digo, por si alguien
quiere adquirirlo después, ahí ya viene la liga. Sé que es complicado, pero bueno, ahí está la liga por si quieren pedirlo a distancia. Afortunadamente ustedes están cerca de Ciudad de México, entonces bueno, no tardará tanto en llegar el envío. Y pues nada, también decirles algo que del libro, además de todo, que también viene con ilustraciones, ¿no? Porque también buscamos también tener como una mirada visual a todo lo que hemos planteado, y entonces ahí también un colega, Julio César Hernández, hizo las ilustraciones a color, ¿no? Porque también buscamos como cuidar mucho lo editorial, ¿no? La edición, que fuera accesible en términos de lectura, pero también accesible en términos visuales. Entonces también tiene esos elementos que creo que valen la pena resaltar. Pues bueno, muchísimas gracias. Vamos a brindarles un fuerte aplauso y no sin antes hacer el reconocimiento para cada uno de ustedes. No voy a leer todas, pero sí la generalidad. La constancia dice: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a, bueno, está Bernabé Martínez García, Asael Soriano Sánchez y Carlos Piñeiro, cada uno, por la presentación del libro Para que el silencio no nos mate, contra narrativas a la masculinidad hegemónica, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, llevada a cabo del 21 al 25 de octubre en esta casa de estudios. A 22 de octubre de 2024, atentamente Educar para Transformar, firma la doctora Marisol Vite Vargas, directora general de esta casa de estudios. Y además, si me lo permiten, las estudiantes prestatarias de servicio social del Programa Institucional de Atención a Estudiantes Indígenas y Afrodescendientes y del Programa Institucional de Género quieren otorgarles un pequeño reconocimiento justo con el grupo coordinador de estas actividades, y van a hacer entrega de ellas. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por este espacio. Brindémosles un fuerte aplauso. El de Carlos se lo envían a Puebla. Vale. Pues muchísimas gracias y pues si gustan tener el libro, hay que comprarlo y muchísimas gracias. No sé si quieran comentar algo al final y si no, muchísimas gracias por este espacio. Hasta luego, doctor Carlos Piñeira, muchísimas gracias. Un fuerte Gracias. abrazo hasta Cholula, Guadalajara, Puebla. Gracias. Gracias. Igualmente, mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Y se traen mi reconocimiento, no se hagan.